Hola, buenos días. Mi nombre es Delma y a mí me toca hablar sobre la planificación de acciones con los jóvenes en diferentes contextos vitales. Es decir, la intervención con jóvenes con diferentes problemáticas y en diferentes contextos. Modelo de intervención en crisis. Para este modelo se hace referencia bibliográfica a dos autores, que aquí lo señalé con color rojo. Uno de los autores comentaba que la intervención en crisis es una acción clásica que consiste en interrumpir una serie de acontecimientos que provocan anomalías en el funcionamiento normal de las personas. Es decir, son estudios sobre personas que sufren situaciones ya sea de tensión extrema. Eso es un modelo de intervención en crisis. Ahora vamos a hablar de los tipos de crisis. Hay dos categorías de dos autores que ellos lo clasificaban de esta manera la crisis, que eran previsibles e imprevisibles. Por ejemplo, Paine comentaba que es incidentes peligrosos y Ranke comentaba que la crisis son los factores de estrés. Por ejemplo, Ranke comentaba que la primera categoría, la crisis, es de maduración y la de transición. Se refiere al paso de una fase de la vida de un individuo, por ejemplo, la adolescencia, la etapa de la adolescencia. Y la transición se refiere a un cambio de roles sociales, por ejemplo, la espera del nacimiento del primer hijo. Todo eso se refiere a la crisis que puede provocar situaciones inesperadas, por ejemplo, como la muerte, la crisis económica, etc. Este modelo también se basa en la psicología del yo, en la teoría del estrés, la teoría del aprendizaje y la teoría del rol y la teoría de la homeostasia, entre otras. Ahora vamos a hablar de la duración y fases de la crisis. Ranke comentaba que el periodo real de la crisis es de 6 semanas, mientras que Paine dice que la crisis se resuelve en 6 u 8 semanas. Por ejemplo, Ranke comentaba que hay clasificaciones. Paine también lo comentaba. Por ejemplo, está la serie, no sé cómo se pronuncia. De hecho, aquí en la presentación viene el nombre. Y las tres fases sería fase de alarma, fase de resistencia y fase de inadaptación. Las siguientes fases se presentan por las siguientes tres, que es fase de protesta, fase de desesperación y fase de indirencia. Estas son alarmas, es una tensión que se eleva a los sentimientos, la inquietud y la incapacidad de los sentimientos que se pueden llegar a provocar. Ahora, está también lo que es la resistencia, que es el organismo que moviliza su energía para encontrar solución de urgencia. Es la fase intermedia que puede llevar al final de la crisis de 3 maneras diferentes. Ahora, resolviendo efectivamente el problema. Eso se refiere y se considera que permite conciliar la satisfacción de las necesidades y las posibilidades de la realidad. El objetivo que se pretende realizar y poder alcanzar. Por ejemplo, el estrés ha sobrepasado las reservas del organismo, la suma de recursos y energías vitales, así como el agotamiento. Aquí también está lo que es el desequilibrio y respuesta a hechos estresantes. Es la crisis que siempre existe un factor desencadenante que rompe con el estado de equilibrio de las personas o las familias. Aparece la tensión y el estrés. Un factor desencadenante asociado a problemas sin resolver aumenta la tensión y causa un estado de trastorno llamado crisis activa. Por ejemplo, Rankin nos presenta un patrón de conducta que la persona que se encuentra en situaciones de estrés ante un acontecimiento son las tareas que afectan, y estas son las siguientes. La primera, percepción del acontecimiento y de los sentimientos que se esté suscitando.
La siguiente, la búsqueda de un apoyo adecuado en el entorno. Y la última es una puesta en acción de las capacidades que se pueden llegar a tener. Por ejemplo, la primera tarea se puede llegar a una percepción no realista del acontecimiento que se permite distinguir en la relación entre este y los sentimientos que se pueden llegar a presentar, que son irreal. En la segunda tarea podemos llegar a detectar dos casos de personas que se encuentran en un apoyo adecuado y la que no. Y en la última se puede llegar a presentar una posición vulnerable. Ahora vamos a hablar sobre la metodología. Rankin comenta los siguientes pasos que se pueden seguir, que son algunas técnicas adecuadas en alguno de este tipo de momentos de crisis. Existe la primera fase, que es la inicial, que es crear una relación, centrarse en las situaciones, percibir la realidad, organizar la acción. La fase intermedia es apoyarse en las capacidades del cliente y estimular, ayudar al cliente a tener una percepción realista de la realidad. Y la tercera sería utilizar el apoyo del entorno. Esto ayudaría y sería una técnica adecuada para poder apoyar a una persona con crisis. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que comentó el autor Paine, que presenta unos pasos que se llaman de reintegración. Los dos primeros los encontraremos en la fase inicial de la metodología de Rankin, y los pasos siguientes es corrección de la percepción cognitiva, manejo de los sentimientos, haciendo que el cliente rienda y pueda soltar sus emociones extremas. Y la siguiente sería el desarrollo de unas nuevas conductas de enfrentamiento a problemas. Ahora ya por último vamos a hablar sobre el modelo de Golan de la intervención en crisis. Es el que propone Paine y se encuentra de la siguiente manera. Fase inicial, que sería una formulación de una primera entrevista, que sería el enfoque sobre el estado de crisis, evaluación y el contrato. La fase media sería la implantación, que es una entrevista de 1 a 6, que es la recolección de datos, cambios de la conducta, y la fase final, que es la terminación, entrevistas de 7 a 8, si es necesario, que es la decisión sobre la terminación, revisión de los progresos alcanzados y el plan de futuro. Es lo que podemos realizar con una persona que se pasa por crisis, en este caso por ejemplo un adolescente. En la fase inicial se presentan de formas distintas, que es muy similar a la fase inicial que presenta Rankin, que hace un momento lo mencioné. También está lo que es el enfoque sobre el estado de crisis, que se habla de hacer que los jóvenes expresen sus respuestas emocionales. Y por último sería también saber la evaluación, que se habla de comprobar las prioridades del adolescente, detectar el problema principal. Y el primer paso que se debe realizar en la fase media es conseguir los datos que falten, comprobar y seleccionar los principales temas que tenemos que empezar a tratar. Y ya bueno, en la última fase sería pretender hacer un recordatorio de las tareas realizadas, las metas que se deben de alcanzar, discutir los planes del cliente y ayudarlo a que la persona o el cliente a tratar se sienta bien ante la idea de volver con otros problemas, que pueda resolverlos para que después los pueda tratar si va a tener otro problema. Bueno, de mi parte sería todo y les voy a dejar con un pequeño video para que sea más comprendible este tema.